Me pidió compromiso, pero casi vivía conmigo mientras volvía con su ex. La noche que recibí la foto, Luisana estaba en la ducha. El sonido del agua llenaba el apartamento y yo estaba sentado en el sofá mirando algo en la televisión sin prestarle demasiada atención. Habíamos cenado hacía poco. Ella había insistido en cocinar, como hacía muchas veces últimamente, y después me dijo que necesitaba una ducha rápida porque al día siguiente tenía una reunión temprano. Era una noche completamente normal. De esas que parecen insignificantes hasta que algo pequeño cambia todo. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Número desconocido. No suelo abrir mensajes de números que no tengo guardados. Pero esa noche lo hice casi por reflejo. Quizá por aburrimiento. El mensaje era corto. Creo que mereces ver esto. Debajo había una imagen. La abrí sin pensar demasiado. Y durante unos segundos me quedé mirando la pantalla tratando de procesar lo que estaba viendo. Era Luisana, sentada en el asiento del copiloto de un coche, que no era el mío. La foto estaba tomada desde el exterior, probablemente desde otro vehículo o desde la acera. Ella estaba girada hacia la persona que conducía, riéndose de algo que él había dicho. No parecía incómoda. No parecía sorprendida. Parecía cercana. La persona al volante no se veía completamente de frente, pero incluso así lo reconocí casi de inmediato. Era su ex. El mismo del que Luisana me había hablado muchas veces durante los primeros meses que estuvimos saliendo. El mismo con el que había pasado casi 7 años antes de terminar. El mensaje siguiente llegó unos segundos después. Estamos intentando arreglar lo nuestro. No sabía que casi vivía contigo. Leí esa frase varias veces. No porque no la entendiera. Porque mi cerebro estaba intentando acomodarla dentro de todo lo que creía saber sobre mi relación. En ese momento Luisana todavía estaba en la ducha. El agua seguía cayendo. El vapor empezaba a salir por la puerta del baño entreabierta. Y mientras miraba la pantalla del teléfono entendía algo que, hasta ese momento, nunca había considerado posible. La relación que yo creía tener. Quizá no era la única historia que estaba ocurriendo al mismo tiempo. Y lo peor era que no sabía desde cuándo. Porque hasta esa noche, todo entre nosotros parecía ir exactamente en la dirección que ella decía querer. Compromiso. Estabilidad. Algo serio. De hecho, hacía solo unos días habíamos tenido una conversación sobre eso. Luisana estaba sentada en el borde de mi cama, con una expresión más seria de lo normal. No quiero volver a perder años con alguien que no esté seguro de lo que quiere, me dijo. Recuerdo que en ese momento me sorprendió un poco la intensidad con la que lo dijo. No porque yo dudara, sino porque, para ser honestos, nuestra relación apenas tenía unos meses. Yo sí estoy seguro, le respondí. Ella me miró durante varios segundos antes de asentir. Entonces necesito verlo, dijo. No solo escucharlo. Esa conversación me había dejado pensando durante días. No porque me sintiera presionado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba considerando algo serio con alguien. Luisana había salido de una relación muy larga antes de conocerme. Me lo contó desde el principio. No intentó ocultarlo ni minimizarlo. 7 años. Convivencia. Familias que ya se conocían. Planes que nunca llegaron a concretarse. Al final éramos más costumbre que pareja, me explicó una vez. Nos estábamos quedando juntos solo porque llevábamos demasiado tiempo. Cuando me dijo eso, lo dijo con la tranquilidad de alguien que ya había procesado la ruptura. No parecía alguien atrapado en el pasado. Parecía alguien que quería empezar de nuevo. Y durante los primeros meses, todo encajaba con esa versión. Luisana empezó a pasar cada vez más tiempo en mi apartamento. Primero era una noche ocasional. Luego fines de semana completos. Después empezó a dejar pequeñas cosas por comodidad. Un cepillo de dientes en el baño. Un par de camisetas en el armario. Una bolsa de maquillaje en el cajón del mueble del dormitorio. No fue una conversación formal. Simplemente empezó a ocurrir. Y yo no tenía problema con eso. De hecho, me gustaba. La rutina que se estaba formando entre nosotros era fácil. Cocinábamos juntos. Veíamos series en el sofá. Salíamos a cenar con amigos. A veces hablábamos de viajes que queríamos hacer más adelante. En varias ocasiones Luisana mencionó lo diferente que era estar conmigo. Contigo todo es más tranquilo, me dijo una noche mientras recogíamos la cocina.
No tengo que estar peleando por atención o intentando demostrar cosas. Pensé que eso era bueno. Pensé que significaba que estábamos construyendo algo estable. Por eso, cuando meses después empezó a presionarme más con el tema del compromiso, no lo interpreté como una señal de alerta. Lo interpreté como alguien que había sufrido antes, y no quería repetir la experiencia. Lo que nunca imaginé era que mientras yo estaba pensando cómo demostrarle que estaba comprometido con la relación, alguien más todavía estaba formando parte de su historia. Y lo supe de la forma más directa posible. Con una foto, enviada por el hombre con el que supuestamente ya había terminado todo. Y en ese momento entendí que la conversación que estaba a punto de tener con Luisana iba a ser muy distinta de cualquier conversación que hubiéramos tenido antes. Actualización 1. No fui al baño inmediatamente. No abrí la puerta. No dije su nombre. Me quedé sentado en el sofá con el teléfono en la mano, escuchando el sonido constante del agua caer al otro lado de la pared. Intentaba entender qué estaba viendo. La foto no era antigua. La ropa era reciente. El peinado era el mismo que había tenido ese sábado cuando salió por la tarde. Ese sábado me había dicho que iba a ver a una amiga que no veía desde hacía meses. No había nada extraño en eso. Ahora, mirando la imagen, la historia ya no parecía tan simple. Leí otra vez el mensaje. Estamos intentando arreglar lo nuestro. No sabía que casi vivía contigo. La frase no sonaba agresiva, ni amenazante. Sonaba informativa. Como si el tipo pensara que yo era la persona que no sabía algo. No respondí. No tenía sentido hacerlo todavía. Unos minutos después, el agua de la ducha se detuvo. Escuché el sonido de la puerta abrirse y luego pasos descalzos sobre el suelo del pasillo. Luisana apareció en la sala con el cabello húmedo y una camiseta mía puesta como pijama. ¿Todavía despierto?, preguntó con una sonrisa ligera. Asentí. No dije nada. Solo giré el teléfono y lo dejé sobre la mesa frente a ella. ¿Quieres explicarme esto? Luisana miró la pantalla. Primero frunció el ceño, como si no entendiera lo que estaba viendo. Luego su expresión cambió. Fue algo rápido, pero evidente. El color de su cara bajó un poco y su cuerpo se quedó quieto por un segundo demasiado largo. ¿De dónde salió eso?, preguntó. Del hombre que está conduciendo ese coche. Silencio. Luisana tomó el teléfono con cuidado, como si fuera algo frágil. Leyó el mensaje. Luego la foto otra vez. No es lo que parece, dijo finalmente. La frase más predecible del mundo. Entonces explícame qué parece, respondí. No estaba gritando. No estaba furioso o al menos no lo demostraba. Eso parecía desconcertarla más que si hubiera reaccionado con rabia. Luisana se sentó en el borde del sofá. Sí lo vi, admitió. ¿A quién? A él. No dijo su nombre. No hacía falta. ¿Cuándo? El sábado. El mismo día que supuestamente estaba viendo a su amiga. Asentí lentamente. Y Luisana pasó una mano por su cabello húmedo. Quería hablar. ¿Hablar de qué? De cerrar cosas. ¿Cerrar cosas mientras te sientas en su coche riéndote? No respondió inmediatamente. Eso fue suficiente para entender que la historia no iba a ser simple. No pasó nada, dijo finalmente. Solo hablamos. ¿Están intentando arreglar lo suyo? Esa fue la pregunta que realmente importaba. Luisana levantó la vista hacia mí. Sus ojos ya estaban húmedos. No es así. Entonces, ¿cómo es? Silencio otra vez. Un silencio más largo. Cuando habló, su voz era más baja. Estaba confundida. Esa palabra cayó pesada en la sala. Confundida. Luisana, llevas meses viviendo más aquí que en tu casa, dije. No estamos hablando de algo casual. Lo sé. Entonces explícame qué significa confundida. Las lágrimas empezaron a aparecer sin que ella hiciera demasiado por detenerlas. 7 años no se borran de un día para otro, dijo. A veces necesitas hablar para entender que ya terminó. ¿Y él también estaba ahí solo para hablar? Luisana no respondió. Eso fue lo que más dolió. Porque el silencio respondió por ella. ¿Él sabe que estás conmigo?, pregunté. ¿Sabe que estoy saliendo con alguien? ¿Sabe que prácticamente vives aquí? Bajó la mirada. No exactamente. Eso terminó de acomodar la historia en mi cabeza. Yo no sabía que ella seguía viendo a su ex. Él no sabía que ella estaba construyendo otra relación.
Luisana estaba intentando resolver dos historias al mismo tiempo. Me dijiste que querías algo serio, le recordé. Lo quiero, respondió rápidamente. Entonces, ¿por qué estás todavía ahí? Luisana lloraba ahora abiertamente. Porque tenía miedo. ¿De qué? De volver a equivocarme. La miré unos segundos sin responder. Entonces no empieces otra relación hasta cerrar la anterior. Las palabras salieron más tranquilas de lo que esperaba. Eso pareció afectarla más que cualquier reproche. Pero yo estoy contigo, dijo. Yo quiero estar contigo. Negué con la cabeza. No lo sabes. Sí lo sé. No, Luisana. La miré directo. Si lo supieras, él no habría tenido que enviarme esa foto. El silencio que siguió fue brutal. Por primera vez desde que empezamos a hablar, Luisana parecía entender la magnitud real de la situación. No la había descubierto besándose con él. No había encontrado mensajes ocultos. Había sido el propio ex quien me había enviado la evidencia. Y eso significaba algo muy simple. Luisana no estaba manejando una despedida. Estaba intentando decidir entre los dos. Esa noche no terminamos la conversación. Ni siquiera cerca. Pero cuando me fui a acostar, mirando el techo en silencio, entendí algo que no quería aceptar todavía. Mientras yo estaba pensando en cómo demostrarle que estaba comprometido con la relación, ella estaba intentando descubrir si su pasado todavía tenía lugar en su futuro. Actualización 2. Dormimos en la misma cama esa noche, pero la distancia entre nosotros era más grande que el tamaño del apartamento. Luisana se quedó en el borde del colchón, dándome la espalda. Yo permanecí mirando el techo durante horas, repasando cada conversación que habíamos tenido en los últimos meses como si hubiera algún detalle que hubiera pasado por alto. A veces uno cree que las cosas importantes llegan con señales claras, con discusiones, con cambios evidentes. Pero en la mayoría de los casos no es así. Lo que realmente cambia una relación suele ocurrir en silencios pequeños que uno decide no cuestionar en su momento. Al amanecer escuché movimiento en la cocina. El sonido de una taza colocándose sobre la encimera, la cafetera encendiéndose, el roce de una silla arrastrándose un poco más cerca de la mesa. Cuando salí del dormitorio, Luisana estaba sentada con una taza entre las manos. No había dormido mucho. Se le notaba en los ojos hinchados y en la forma en que evitaba mirarme directamente. Me senté frente a ella sin decir nada al principio. Durante unos segundos solo se escuchó el ruido suave del café goteando. Le escribí, dijo finalmente. No reaccioné de inmediato. Sabía exactamente a quién se refería. ¿Y qué le dijiste? Luisana respiró hondo antes de responder. Que esto no podía seguir así. La frase era ambigua, y ella lo sabía. ¿Qué significa esto? Pregunté. Se tomó unos segundos antes de contestar, como si intentara elegir palabras que no empeoraran la situación. Que no voy a seguir viéndolo. La miré fijamente. ¿Seguir viéndolo? Luisana cerró los ojos un momento, como si se arrepintiera de la forma en que lo había dicho. No me refiero a que hubiera algo serio pasando, aclaró rápidamente. Solo habíamos hablado un par de veces desde que terminamos. Pero lo suficiente como para sentarte en su coche un sábado por la noche. El silencio volvió a instalarse en la cocina. Luisana empezó a llorar otra vez, pero esta vez era un llanto más contenido, menos dramático. Era el tipo de llanto que aparece cuando alguien empieza a entender las consecuencias de lo que hizo. No estaba intentando engañarte, dijo. De verdad no. Entonces explícame qué estabas intentando hacer. Estaba intentando entender si lo nuestro estaba realmente cerrado. La frase me hizo soltar una pequeña risa sin humor. Luisana, llevas meses prácticamente viviendo conmigo. Lo sé. Hablamos de mudarnos juntos oficialmente. Lo sé. Hablamos de hijos. Las lágrimas volvieron a aparecer en sus ojos. Lo sé. Entonces no entiendo qué parte de eso parece una relación donde todavía necesitas comprobar algo con tu ex. Luisana se llevó las manos a la cara durante un momento antes de volver a mirarme. Porque contigo todo era tan definitivo. No esperaba esa respuesta. ¿Definitivo? Contigo todo iba muy rápido hacia algo serio, explicó. Y eso me asustó más de lo que pensé. ¿Te asustó tener algo estable? Me asustó equivocarme otra vez. La frase se quedó flotando en el aire. Por primera vez desde que empezó la conversación, entendí algo que no había considerado antes. Luisana no estaba jugando conscientemente con dos personas por diversión o manipulación.
Estaba intentando resolver un miedo que no había cerrado antes de empezar algo nuevo. Pero eso no hacía la situación menos dolorosa o fácil de dejarla pasar. Entonces déjame entender bien, dije. Mientras yo estaba pensando en cómo demostrarte que estaba comprometido con esta relación, tú estabas comprobando si tu relación anterior todavía podía funcionar. Luisana no intentó discutir esa descripción. Eso fue lo más honesto que hizo en toda la conversación. No lo pensé de esa manera en ese momento, dijo finalmente. Pero es exactamente lo que pasó. No levanté la voz. No hacía falta. Luisana se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Se quedó mirando la calle unos segundos antes de hablar otra vez. Le dije que no vamos a seguir hablando, dijo. ¿Por mí? Se giró hacia mí. Porque quiero estar contigo. Negué con la cabeza. No tomes esa decisión por mí. No lo estoy haciendo por ti. Sí lo estás haciendo por mí, porque lo acabo de descubrir. Luisana abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Ese detalle lo cambió todo. Si yo no hubiera recibido esa foto, la historia probablemente habría seguido adelante exactamente igual. Yo habría seguido pensando que estábamos construyendo algo sólido, mientras ella intentaba cerrar su pasado en paralelo. Luisana, yo estaba mirando anillos, dije finalmente. La frase salió más rápido de lo que había planeado decirla. Ella tardó unos segundos en procesarla. ¿Qué? Estaba pensando en proponerte matrimonio. El impacto fue inmediato. Su expresión cambió completamente y el llanto volvió con más fuerza. No sabía, susurró. Exactamente. El problema no era solo que hubiera visto a su ex. El problema era que ni siquiera sabía en qué punto emocional estaba yo. Porque mientras ella estaba tratando de decidir entre dos caminos, yo ya estaba caminando en uno solo. Luisana se acercó un paso hacia la mesa. Podemos arreglar esto, dijo. Solo necesitamos hablar más. No se arregla una relación cuando uno de los dos todavía está mirando hacia atrás. Las palabras salieron claras, sin rabia. Eso parecía afectarla más que cualquier grito. No quiero perderte, dijo. No deberías haber empezado conmigo si todavía no habías terminado con él. No era una acusación cruel. Era una realidad. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. La cocina se quedó en silencio otra vez, salvo por el sonido lejano del tráfico de la mañana. Finalmente tomé la decisión que llevaba varias horas evitando decir en voz alta. Creo que necesitas irte a tu apartamento por un tiempo. Luisana me miró como si hubiera esperado cualquier cosa menos eso. ¿Quieres terminar? La pregunta estaba cargada de miedo. Me tomé unos segundos antes de responder. Quiero pensar y no puedo contigo aquí. Ella entendió inmediatamente lo que significaba. Porque por primera vez desde que empezó todo, la decisión ya no estaba en sus manos. Actualización final. Luisana no se fue ese mismo día. No porque yo hubiera cambiado de opinión, sino porque ambos necesitábamos unas horas para procesar lo que estaba pasando. Durante la mañana se movió por el apartamento recogiendo algunas cosas sin decir demasiado. El sonido de los cajones abriéndose, de las perchas chocando entre sí, de las bolsas llenándose poco a poco fue llenando el silencio que había quedado entre nosotros. Yo me quedé en la sala revisando correos del trabajo sin prestar demasiada atención a la pantalla. No era el momento para discutir otra vez. A veces cuando una relación llega a cierto punto, hablar más no aclara nada. Solo repites lo mismo con distintas palabras. Cerca del mediodía salió del dormitorio con una maleta pequeña y una bolsa con ropa. Solo voy a llevarme lo necesario por ahora, dijo. Lo demás puedo recogerlo otro día. Asentí. Ninguno de los dos estaba preparado para una despedida dramática. Antes de salir se detuvo en la puerta. No quiero que esto termine así, dijo. No respondí inmediatamente. Me tomé unos segundos para pensar cómo decir lo que realmente sentía sin convertirlo en un reproche más. Esto no terminó hoy, respondí finalmente. Empezó a terminar cuando decidiste no cerrar algo antes de empezar conmigo. Luisana no intentó discutirlo. Solo asintió lentamente. Voy a arreglarlo, dijo en voz baja. Voy a cerrar todo eso. Hazlo por ti, respondí. No por mí. La puerta se cerró detrás de ella unos segundos después. El apartamento quedó demasiado silencioso. Los primeros días fueron extraños. No estaba devastado, pero tampoco estaba bien. Cuando alguien forma parte de tu rutina diaria, su ausencia se siente en pequeños detalles. La taza que ya no aparece en la encimera.
El espacio vacío en el armario. El silencio en la cocina por las mañanas. Pero también había algo más. Una sensación de claridad que no había tenido durante semanas. Cada vez que mi mente intentaba suavizar la historia, volvía a la foto. Volvía al mensaje. Volvía a la conversación donde ella admitió que todavía estaba intentando entender si su pasado estaba realmente terminado. La nostalgia puede engañar mucho cuando uno decide recordar solo las partes buenas. 3 semanas después recibí su primer mensaje. No era largo. He estado pensando mucho en nosotros. Lo leí, pero no respondí. No porque quisiera castigarla. Simplemente no sabía qué decir que no volviera a abrir la misma conversación. Unos días después llegó otro. Intenté arreglar las cosas con él, pero no funcionó. Ese mensaje fue el que realmente cambió algo dentro de mí. No porque me alegrara, porque confirmó algo que había sospechado desde la noche de la foto. Luisana no estaba eligiendo entre dos personas. Estaba esperando ver cuál funcionaba. Cuando el otro intento falló, volvió a mirar hacia mí. Pasaron varios días más antes de que volviera a escribir. Esta vez el mensaje fue más directo. ¿Podemos hablar? Solo quiero explicarte todo con calma. Pensé en ignorarlo completamente. Pero una parte de mí quería cerrar la historia de una forma más clara que simplemente desaparecer. Acepté verla en un café cercano al apartamento. Cuando llegó, parecía distinta. No de una manera dramática, pero sí más cansada. Como si las últimas semanas también hubieran sido pesadas para ella. Nos sentamos frente a frente sin tocar el tema inmediatamente. Finalmente Luisana habló. Intenté volver con él, dijo directamente. No había excusas en su tono. Solo honestidad. Pensé que cerrar esa historia significaba intentarlo una última vez. Y no funcionó. No somos las mismas personas que éramos antes. Asentí lentamente. No necesitaba detalles. Me di cuenta de algo, continuó. Contigo tenía algo sano. La frase era sincera. Pero llegó demasiado tarde. Luisana, dije, lo que teníamos era sano porque yo estaba completamente dentro de la relación. Ella bajó la mirada. Lo sé. Y tú no. Las lágrimas aparecieron otra vez, pero esta vez no intentó defenderse. Tenía miedo de equivocarme otra vez, dijo. Pensé que podía entender lo que sentía mientras empezaba algo nuevo. Esa fue probablemente la frase más honesta que escuché de ella desde que empezó todo. No había malicia. Pero sí había una irresponsabilidad emocional que terminaba produciendo el mismo daño. No quiero perderte, dijo. La miré durante unos segundos antes de responder. Luisana, cuando empezamos a salir tú querías estabilidad. Sí. La estabilidad no se construye comparando dos opciones. El silencio se alargó entre nosotros. Finalmente ella hizo la pregunta que sabía que llegaría. ¿Entonces no hay forma de arreglarlo? Pensé unos segundos antes de responder. No porque dudara, sino porque quería estar completamente seguro de lo que estaba diciendo. No puedo construir algo con alguien que empezó la relación mirando hacia atrás. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no hubo discusión. Luisana asintió lentamente. Creo que necesitaba escuchar eso, dijo. Terminamos el café sin decir mucho más. Cuando se levantó para irse, no hubo abrazos ni promesas de volver a hablar. Solo una despedida tranquila. Mientras la veía salir del café entendí algo que me tomó tiempo aceptar. Luisana no era una mala persona. Era alguien que no había aprendido a cerrar una historia antes de abrir otra. Y yo no estaba dispuesto a convertirme en el espacio de transición de nadie. Con el tiempo dejé de preguntarme qué habría pasado si las cosas hubieran sido distintas. Porque la respuesta era simple. Si hubiera estado completamente segura de mí desde el principio, nunca habría tenido que comprobarlo con alguien más. Creí que me admiraba en el trabajo, hasta que Recursos Humanos me llamó. La primera vez que Recursos Humanos me llamó, pensé que se trataba de un error. 10 años en la empresa. Ninguna advertencia. Ningún rumor. Ninguna conversación incómoda con un superior. Mi historial estaba limpio. Por eso, cuando recibí el mensaje de Laura, la directora de HR, pidiéndome que pasara por su oficina cuando tuviera un momento, asumí que sería algo administrativo. Quizá un cambio en beneficios. Quizá un nuevo programa de liderazgo. No algo relacionado con mi nombre.
no algo relacionado con una persona. Pero antes de contar lo que pasó en esa reunión, hay que entender cómo empezó todo. Porque cuando miro hacia atrás ahora, veo señales que en ese momento parecían insignificantes. La primera fue el día que llegó Valeria. Nuestra empresa logística había crecido demasiado rápido en los últimos años. Cuando entré éramos 30 personas trabajando casi en modo improvisado, resolviendo problemas sobre la marcha. Ahora éramos más de 200, con departamentos formales, comités y jerarquías claras. Ese tipo de crecimiento cambia el ambiente. Las decisiones empiezan a importar más. Las posiciones también. Yo tenía 34 años y era gerente de operaciones. No era el cargo más alto de la empresa, pero sí uno de los que más visibilidad tenía. Mi equipo coordinaba procesos que afectaban prácticamente a todas las áreas: finanzas, ventas, distribución. No era glamoroso, pero sí influyente. Valeria entró como analista junior en el área de proyectos. Recuerdo perfectamente el día de su presentación porque fue durante una reunión general de lunes por la mañana. Recursos Humanos la introdujo rápidamente: 26 años, excelente expediente académico, experiencia previa en consultoría y muchas ganas de crecer. Aplausos corteses. Nada fuera de lo normal. Durante las primeras semanas pasó casi desapercibida. Era amable, educada, siempre parecía estar trabajando en algo. Preguntaba lo necesario, tomaba notas, escuchaba más de lo que hablaba. Pero había algo curioso en la forma en que se movía por la oficina. No se quedaba siempre en su propio departamento. A veces la veías hablando con Andrés de IT sobre sistemas internos. Otro día estaba revisando números con Marcos en finanzas. En ocasiones aparecía en reuniones del área comercial, escuchando más que participando. No era extraño que alguien nuevo intentara entender cómo funcionaba la empresa. Pero en su caso parecía hacerlo con una precisión particular. Recuerdo que un día, mientras tomábamos café en la pequeña cocina del piso, Andrés comentó algo en tono medio divertido. La nueva aprende rápido. Marcos respondió sin levantar mucho la vista de su celular. No solo aprende rápido, aprende con quién hablar. En ese momento todos nos reímos. No era un comentario malicioso, solo una observación. Durante el primer mes, mi interacción con Valeria fue mínima. Alguna consulta rápida sobre procesos operativos, alguna reunión breve donde su equipo necesitaba entender ciertos flujos logísticos. Nada personal. Nada fuera de lo normal. Hasta que un día apareció en la puerta de mi oficina. ¿Tienes 5 minutos? Preguntó. Le dije que pasara. Traía una libreta llena de anotaciones y una lista de preguntas sorprendentemente específicas sobre cómo se tomaban ciertas decisiones dentro de la empresa. No eran preguntas técnicas. Eran preguntas sobre dinámica. ¿Cómo decides qué proyecto recibe prioridad cuando hay recursos limitados? ¿Qué tipo de errores pesan más cuando alguien quiere ascender? ¿Cómo sabes cuando una idea tiene suficiente respaldo para llevarla a dirección? Recuerdo que me sorprendió un poco. La mayoría de los analistas junior preguntaban sobre herramientas, procesos o métricas. Ella preguntaba sobre criterio. La conversación duró más de lo que esperaba. Cuando terminó, cerró la libreta, me agradeció y dijo algo que en ese momento no me pareció extraño. Es interesante escuchar cómo piensan las personas que toman decisiones. Nada más. Después de eso empezó a aparecer con cierta frecuencia. A veces para aclarar algo sobre un proyecto. A veces para pedir opinión antes de presentar una idea en su departamento. A veces simplemente para comentar algo que había observado en la empresa. No era insistente, pero sí constante. Un par de semanas después coincidimos en la cafetería de la esquina y terminamos almorzando juntos. La conversación fue agradable, incluso interesante. Valeria tenía una forma de analizar situaciones que demostraba que prestaba mucha atención a lo que pasaba alrededor. Recuerdo que esa tarde, cuando regresábamos a la oficina, Andrés se acercó caminando a mi lado. «Ten cuidado con esa», dijo en tono medio bromeando. «¿Por qué? No eres el primero con quien se sienta a almorzar». Me encogí de hombros. Y Andrés sonrió apenas. «Solo digo que observa mucho». En ese momento no lo interpreté como advertencia. Lo interpreté como una de esas bromas típicas de oficina. Porque la verdad es que hasta ese momento no había pasado nada extraño. Nada indebido. Nada que justificara una reunión con recursos humanos. Por eso, semanas después, cuando Laura cerró la puerta de su oficina y puso una carpeta sobre la mesa con mi nombre en la portada,
Supe que algo había cambiado. Y no tenía idea de cuánto. Actualización 1. La reunión con recursos humanos no fue agresiva. Fue peor que eso. Fue extremadamente correcta. Laura me invitó a sentarme frente a su escritorio. La carpeta que había visto al entrar estaba abierta, pero no parecía haber nada particularmente alarmante dentro. Algunas hojas impresas, fechas, notas breves. Nada que gritara problema. Rafael, gracias por venir, dijo con ese tono neutro que recursos humanos aprende a usar cuando no quiere que nadie se ponga a la defensiva. Claro. Esperé. Ella acomodó ligeramente los papeles antes de continuar. Quiero empezar aclarando algo. Esto no es una investigación disciplinaria. Esa frase suena tranquilizadora cuando la escuchas. Pero cuando estás sentado ahí, lo que realmente significa es que algo ya empezó a moverse. Hemos recibido un comentario relacionado con percepciones dentro del equipo de proyectos. Continuó. Percepciones. No acusaciones. No incidentes. Percepciones. ¿Relacionado conmigo? Pregunté. Relacionado con tu interacción profesional con Valeria. Ese fue el momento en que sentí una incomodidad real por primera vez. No porque hubiera hecho algo indebido, sino porque, de repente, mi nombre estaba ligado al suyo de una forma oficial. Valeria ha expresado cierta preocupación sobre cómo podrían interpretarse algunas dinámicas dentro del equipo, explicó Laura. ¿Qué dinámicas? Tu apoyo constante a su participación en proyectos estratégicos. Parpadeé. ¿Apoyo? Laura asintió. En varias reuniones recientes has intervenido para respaldar sus propuestas. Era cierto, pero también era normal. Cuando alguien nuevo trae buenas ideas, se respalda. Eso no es favoritismo. Es gestión. No entiendo el problema, dije. No estamos diciendo que haya un problema, respondió Laura inmediatamente. Solo queremos asegurarnos de que la situación no genere interpretaciones incorrectas dentro del equipo. Otra vez esa palabra. Interpretaciones. Laura giró ligeramente la carpeta hacia mí. Había algunas notas sobre reuniones recientes. Fechas. Comentarios. Nada incriminatorio. Pero sí un patrón. En 3 juntas distintas yo había defendido una propuesta de Valeria frente a objeciones de otros departamentos. En otra reunión había sugerido que participara en una revisión estratégica, aunque su posición formal no lo requería. En ese momento recordé exactamente por qué había hecho eso. Porque su análisis era bueno. Porque estaba preparada. Porque veía cosas que otros no estaban viendo. ¿Hay alguna relación personal fuera del trabajo entre ustedes? Preguntó Laura. La pregunta llegó directa, pero sin agresividad. No. Y era verdad. No había mensajes fuera de horario. No había citas. No había insinuaciones. Solo conversaciones profesionales, y algunos almuerzos ocasionales. Laura cerró la carpeta con calma. Perfecto. Entonces esto debería resolverse fácilmente. Esa frase debería haberme tranquilizado. Pero no lo hizo. Porque cuando salí de esa oficina, algo ya había cambiado. No en mi comportamiento. En el ambiente. Durante los días siguientes noté pequeñas cosas que antes no estaban ahí. Conversaciones que se detenían cuando entraba a una sala. Comentarios que quedaban a medias. Una distancia sutil en reuniones donde antes la interacción era natural. No era hostilidad. Era cautela. En empresas grandes, la gente aprende rápido a detectar cuando alguien está en una situación delicada. Y nadie quiere quedar demasiado cerca de eso. Valeria, en cambio, parecía exactamente igual que siempre. Profesional. Calmada. Eficiente. Seguía presentando análisis en reuniones. Seguía participando en proyectos importantes. Seguía hablando con Ignacio, el director regional, con una seguridad que a veces sorprendía a personas con más años en la empresa. Yo decidí tomar distancia. No por culpa. Por prudencia. Dejé de intervenir cuando presentaba ideas. Dejé de invitarla a reuniones que no eran estrictamente necesarias. Dejé de almorzar con ella. Pensé que eso cerraría cualquier interpretación extraña. Pero 2 semanas después ocurrió algo que no esperaba. Ignacio envió un correo a todo el equipo directivo anunciando cambios en la estructura del nuevo proyecto de expansión regional. Era el proyecto más importante del año. Durante meses se había asumido que yo lideraría la parte operativa. Mi nombre estaba asociado a ese rol desde el inicio. Abrí el correo esperando ver confirmación oficial.
Pero cuando llegué al organigrama adjunto, mi nombre no estaba donde debía estar. En su lugar aparecía otro. Valeria, coordinadora de expansión regional. Leí el documento 2 veces. Luego una tercera. No era un error. Era un cambio estructural completo. Y en ese momento, por primera vez, recordé algo que Andrés había dicho semanas antes mientras caminábamos hacia la cafetería. No eres el primero con quien se sienta a almorzar. En ese momento pensé que era una broma. Ahora empezaba a preguntarme si había sido otra cosa. Y lo peor era que, en ese punto, ya no estaba seguro de en qué momento exactamente había pasado de ayudar a alguien talentoso, a convertirme en parte de una historia que no entendía completamente. Actualización 2. Durante los primeros días después del anuncio intenté convencerme de que el cambio no tenía nada que ver conmigo. Las empresas hacen ajustes todo el tiempo. Los proyectos cambian de estructura. Las responsabilidades se redistribuyen. Era incómodo, sí, pero no necesariamente injusto. Eso fue lo que me repetí la primera semana. La segunda semana fue más difícil. El proyecto de expansión era demasiado grande para ignorarlo. Todo el mundo hablaba de él. Reuniones constantes, presentaciones nuevas, presupuestos revisados. Y cada vez que el tema aparecía, el nombre que se repetía era el de Valeria. No el mío. En una reunión de coordinación la vi presentando el plan inicial frente a un grupo de gerentes senior. Hablaba con seguridad, señalando gráficos, respondiendo preguntas sin vacilar. Era buena. Eso era lo que más me incomodaba admitir. No estaba improvisando. Había preparado el terreno. En algún momento de la reunión, Ignacio intervino para reforzar algo que ella acababa de decir. Valeria ha demostrado una capacidad muy sólida para entender cómo se toman decisiones en esta empresa. Hubo varios asentimientos alrededor de la mesa. Luego añadió algo que, en ese momento, me pareció innecesario. También ha sido muy cuidadosa en mantener su trabajo dentro de límites profesionales claros. Nadie dijo nada, pero sentí varias miradas rápidas en mi dirección. No fue una acusación directa. Fue peor. Fue una insinuación elegante. Esa tarde entendí algo que no había visto antes. El problema no era solo que yo hubiera perdido el proyecto. El problema era cómo se estaba contando la historia. En esa versión de los hechos, Valeria no era la analista ambiciosa que buscaba aprender rápido. Era la profesional joven que había tenido que navegar un ambiente complicado con madurez. Y yo empezaba a quedar como la otra parte de esa ecuación. No un acosador. Aunque a veces así se sentía. No alguien culpable de algo específico. Aunque sí me sentía señalado. Pero sí alguien que había creado una situación. Las empresas odian las situaciones. 2 días después me llamaron nuevamente a Recursos Humanos. Esta vez la conversación fue más breve. Laura me recibió con el mismo tono tranquilo de la vez anterior. Rafael, quiero que sepas que esto no es una sanción disciplinaria, dijo. Pero vamos a hacer algunos ajustes temporales en responsabilidades mientras se estabiliza el equipo. Traducción corporativa. Me estaban apartando. Perdí participación directa en 2 proyectos estratégicos. Mi rol quedó limitado a supervisión técnica. No era degradación formal. Pero en términos reales, sí lo era. Cuando salí de la oficina de HR me quedé varios minutos mirando el pasillo antes de volver a mi despacho. No estaba furioso. Estaba confundido, porque en ningún momento había hecho algo que, objetivamente, pudiera señalarse como incorrecto. No había mensajes inapropiados. No había insinuaciones. No había promesas. Lo único que había hecho era confiar en que estaba ayudando a alguien talentoso a crecer dentro de la empresa. Esa noche me quedé trabajando hasta tarde. Cuando finalmente bajé al estacionamiento, vi algo que no esperaba. El coche de Ignacio estaba estacionado cerca de la salida. Valeria estaba de pie junto a él. No estaban discutiendo nada. No estaban ocultándose. Estaban hablando con una comodidad que parecía habitual. Ignacio estaba apoyado contra la puerta del auto mientras ella revisaba algo en su teléfono y le mostraba la pantalla. Se reían. Una conversación tranquila de final de jornada. Nada romántico. Nada sospechoso. Pero algo en esa escena me hizo recordar otra conversación. La que había tenido con Andrés semanas atrás. No eres el primero con quien se sienta a almorzar. En ese momento había pensado que exageraba.
Ahora empezaba a preguntarme cuántas personas más habían tenido la misma sensación que yo estaba teniendo en ese instante. No dije nada. No me acerqué. Simplemente entré a mi coche y salí del estacionamiento. Pero esa noche, por primera vez desde que empezó todo, dejé de preguntarme si había cometido un error. Y empecé a preguntarme si alguien más había pasado por lo mismo antes que yo. Actualización 3. Durante varios días traté de ignorar la idea. Era más fácil asumir que todo había sido una mala combinación de circunstancias, una nueva analista con talento, un gerente que la apoyó demasiado en público y una empresa que decidió ser cautelosa antes de que surgieran rumores. Esa explicación era incómoda, pero razonable. La otra explicación era más difícil de aceptar, porque implicaba que lo que me había pasado no era accidental. El lunes siguiente, mientras preparaba unos informes, alguien tocó la puerta de mi oficina. Era Andrés. No entró con su actitud habitual de broma. Cerró la puerta detrás de él y se apoyó contra el escritorio como si hubiera estado pensando mucho antes de venir. ¿Cómo vas?, preguntó. Bien, respondí. Los dos sabíamos que era mentira. Andrés miró alrededor unos segundos antes de hablar otra vez. Escuché lo del proyecto de expansión. Asentí. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Andrés no respondió de inmediato. Se quedó observándome como si estuviera decidiendo algo. Finalmente habló. No deberías tomártelo como algo personal. Ah, ¿no? No en el sentido que crees. Eso llamó mi atención. ¿Qué quieres decir? Andrés cruzó los brazos. Que tú no fuiste el primero. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿El primero en qué? Andrés se quedó en silencio unos segundos antes de responder. En convertirse en parte del proceso. No me gustó cómo sonaba esa frase. Habla claro. Andrés respiró hondo. Cuando Valeria llegó empezó a moverse por varias áreas, ¿recuerdas? Sí. Primero estuvo mucho con IT. Eso era verdad. Me pidió ayuda varias veces para entender sistemas internos, continuó Andrés. Nada raro. Pero luego empezó a pedirme opiniones sobre decisiones de proyectos que ni siquiera estaban en su nivel. Y cuando le dije que no me correspondía meterme en eso, dejó de venir. Eso por sí solo no significaba nada. Pero Andrés no había terminado. Un par de semanas después empezó a circular un comentario extraño. Dijo. Algo sobre que yo le estaba presionando demasiado para trabajar juntos fuera de horario. Fruncí el ceño. ¿En serio? No llegó a recursos humanos, respondió. Pero sí llegó a mi jefe. ¿Y qué pasó? Andrés se encogió de hombros. Me sacaron de un proyecto importante. Sentí que algo empezaba a encajar de una manera incómoda. ¿Estás diciendo que ella? No estoy diciendo nada, interrumpió Andrés. Solo digo que cuando vi que empezó a pasar mucho tiempo contigo, me pareció familiar. Me quedé callado. ¿Por qué no dijiste algo antes? Andrés sonrió con una mezcla de cansancio y resignación. Porque no tenía pruebas de nada. Y porque nadie quiere ser el tipo que empieza a decir que alguien nuevo está manipulando cosas, suena más a envidia que a advertencia. Eso también era verdad. En empresas grandes, la gente evita parecer paranoica. Andrés se dirigió a la puerta, pero antes de salir se detuvo. Solo te diré algo más. ¿Qué? Ten cuidado pensando que todo esto empezó contigo. La puerta se cerró detrás de él. Me quedé mirando la pantalla del computador varios minutos sin realmente leer lo que estaba ahí. Hasta ese momento yo había estado viendo la situación como una historia entre dos personas, Valeria y yo. Ahora empezaba a parecer algo distinto. Algo que había empezado antes de que yo siquiera me diera cuenta. Esa misma tarde decidí hablar con otra persona. Marcos, del área de finanzas. Si alguien conocía los movimientos internos de la empresa, era él. Lo encontré en la cafetería revisando números en su laptop. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco incómoda?, le dije. Marcos levantó la vista. Eso suena prometedor. Me senté frente a él. ¿Tuviste algún problema con Valeria cuando llegó? Marcos se quedó completamente quieto. No habló durante varios segundos. Luego cerró lentamente la laptop. ¿Te pasó algo con ella? Digamos que, las cosas se complicaron. Marcos suspiró. Entonces no soy el único. Sentí que el estómago se me hundía un poco más. ¿Qué pasó? Marcos miró alrededor antes de hablar. Al principio parecía muy interesada en aprender cómo funcionaban los números de la empresa. Nada raro.
Pero luego empezó a preguntarme cosas que no eran parte de su rol. ¿Cómo qué? ¿Quién influía en presupuestos? ¿Qué proyectos tenían más respaldo del director regional? ¿Qué decisiones realmente importaban? Eso sonaba muy parecido a las conversaciones que había tenido conmigo. ¿Y después? Marcos apoyó los codos sobre la mesa. Un día me invitó a un evento fuera de la ciudad. Algo relacionado con consultoría. No era oficial. ¿Fuiste? No. ¿Por qué? Marcos soltó una pequeña risa sin humor. Porque llevo 15 años trabajando aquí. Y sé cuando una invitación puede terminar siendo un problema. Eso tenía sentido. ¿Y qué pasó después de que dijiste que no? Marcos se quedó mirándome fijamente. 2 semanas después Ignacio cuestionó mi desempeño en una reunión, delante de ella. No era una acusación. Pero era suficiente para cambiar la dinámica. Nos quedamos en silencio un momento. Finalmente Marcos habló otra vez. Rafael, ¿qué te dijo Recursos Humanos exactamente? Le conté lo esencial. Cuando terminé, Marcos se recostó en la silla. Entonces sí. Sí que. Entonces ya llegó a esa parte del proceso. Esa frase me dejó helado. ¿Qué proceso? Marcos no respondió de inmediato. Solo dijo algo que me acompañaría durante varios días. El momento en que alguien deja de ser útil, y pasa a ser riesgo. Esa noche llegué a casa con una sensación extraña. Durante semanas había pensado que mi error había sido confiar demasiado. Ahora empezaba a preguntarme algo mucho más incómodo. Si en realidad nunca había sido un error, sino una etapa dentro de algo que ya estaba en marcha mucho antes de que yo apareciera en la historia. Actualización 4. Esa noche no dormí bien. No estaba enfadado. Estaba incómodo de una forma difícil de explicar. Durante semanas había pensado que lo que me pasó era consecuencia de una mala decisión profesional, acercarme demasiado a alguien nuevo, defenderla en reuniones, confiar en su criterio sin pensar demasiado en cómo podía verse desde afuera. Pero después de hablar con Andrés y Marcos, esa explicación empezaba a sentirse incompleta. No era paranoia. Era patrón. 3 personas. 3 historias similares. 3 momentos distintos. Y el mismo resultado, distancia profesional, pérdida de influencia, silencio incómodo alrededor. Durante los días siguientes empecé a observar más que antes. No confronté a nadie. No hice preguntas directas. Simplemente presté atención. Valeria ahora pasaba gran parte de su tiempo en reuniones con dirección. Su acceso había cambiado claramente. Aparecía en presentaciones estratégicas donde meses atrás ni siquiera habría estado invitada. Ignacio la presentaba como talento clave para la nueva etapa de la empresa. Nadie cuestionaba eso abiertamente. Porque, para ser justo, ella era competente. Ese era el detalle que hacía todo más difícil de explicar. No estaba ahí solo por manipulación. Sabía lo que hacía. Un par de semanas después ocurrió algo que terminó de cerrar el círculo para mí. Reunión ampliada del equipo de expansión. Varias áreas presentes, operaciones, finanzas, IT, comercial. Valeria estaba liderando la presentación. En un momento proyectó un análisis financiero comparativo entre distintas rutas logísticas. El modelo era detallado, bastante sofisticado. Mientras hablaba, vi a Marcos fruncir ligeramente el ceño desde el otro lado de la mesa. No dijo nada durante la reunión. Pero cuando terminó, me envió un mensaje corto. Ese modelo lo hiciste tú. Me tomó unos segundos entender a qué se refería. 4 meses antes, cuando el proyecto de expansión todavía estaba en fase inicial, yo había solicitado a Finanzas un análisis parecido para evaluar escenarios posibles. El archivo original había pasado por mi equipo. No era información secreta, pero sí era material interno que no había circulado fuera del grupo estratégico. Después de la reunión busqué en mis correos antiguos. Ahí estaba. El mismo modelo. Misma estructura. Mismos supuestos base. Modificado, refinado, pero claramente derivado de ese documento inicial. Eso por sí solo no era una violación grave. Las empresas reutilizan información constantemente. Pero en ese momento entendí algo más simple. Valeria había aprendido mucho más de lo que parecía durante aquellos meses en los que hacía preguntas. No solo sobre procesos, sobre acceso, sobre información, sobre quién sabía qué. Y pensé que esa era toda la historia y que ciertamente yo había tenido mala suerte. Pero estaba equivocado. Unas semanas después,
Alguien del equipo comercial organizó una pequeña reunión informal un viernes por la noche. Nada oficial. Solo gente del trabajo tomando algo después de una semana larga. No fui con muchas ganas. Pero fui. En algún momento de la conversación alguien mencionó que Ignacio ya no estaba viviendo en el departamento corporativo que la empresa le alquilaba cuando viajaba a la ciudad. Se mudó hace un par de meses, dijo alguien. ¿Ah, sí? Preguntó otra persona. Sí. Creo que se fue a un lugar más grande. La conversación siguió su curso unos minutos. Hasta que alguien más añadió, sin darle demasiada importancia. Bueno, ahora vive con Valeria. Hubo un silencio breve. No incómodo. Solo ese tipo de pausa donde varias personas procesan la misma información al mismo tiempo. ¿En serio? Sí. Creo que llevan tiempo juntos. Nadie lo dijo con malicia. De hecho, el tono era casi indiferente. Como si fuera una de esas cosas que todos terminan sabiendo tarde o temprano. Yo no dije nada. No porque me sorprendiera demasiado. Sino porque, en ese momento, entendí algo que antes no había querido considerar. Aquella conversación en el estacionamiento meses atrás. Las reuniones privadas. El cambio repentino en el proyecto. Todo encajaba de una forma mucho más simple de lo que yo había imaginado. No era solo estrategia profesional. También era una relación. Quizá empezó después. Quizá ya estaba empezando antes. Eso ya no importaba demasiado. Lo único que quedó claro fue algo más sencillo. Mientras yo intentaba entender qué había hecho mal, la historia que se estaba escribiendo dentro de la empresa ya tenía otro guión. Uno en el que yo nunca fui el protagonista. Solo un personaje que apareció en el momento correcto, y salió cuando dejó de ser necesario. Me dijo que su matrimonio estaba muerto, hasta que su esposa llamó a mi oficina. Nunca pensé que sería esa mujer. La que se involucra con un hombre casado. La que cree que la historia es diferente. La que se convence de que el matrimonio ya estaba roto. Pero cuando conocí a Ricardo, nada parecía una aventura secreta ni una mentira en construcción. Parecía inevitable. Trabajábamos en el mismo departamento, aunque en áreas distintas. Él llevaba más tiempo en la empresa. Era respetado, carismático, de esos hombres que saben hablar en reuniones sin levantar la voz y aún así todos escuchan. Yo llevaba 2 años allí. Había trabajado duro para ganarme un lugar. No quería escándalos. No quería distracciones. La cercanía empezó con algo completamente profesional. Proyectos compartidos. Almuerzos de equipo. Reuniones largas que terminaban en conversaciones más personales. Fue él quien cruzó primero la línea emocional. Mi matrimonio está pasando por un momento muy difícil, me dijo una tarde, cuando nos quedamos solos terminando un informe. No lo dijo buscando lástima. Lo dijo como quien ya ha aceptado algo. Yo no pregunté detalles al inicio. Pero él los ofrecía. Que dormían en habitaciones separadas. Que llevaban meses sin tocarse. Que estaban juntos por los hijos. Que el divorcio era inevitable, solo necesitaba tiempo. Yo debería haberme levantado en ese momento. Pero no lo hice. Porque cuando alguien te habla con vulnerabilidad constante, cuando te hace sentir que eres la única persona que realmente lo entiende, el límite empieza a moverse sin que te des cuenta. Las conversaciones se volvieron más largas. Más íntimas. Más personales. Un día, sin planearlo, salimos a tomar algo después del trabajo. No pasó nada esa noche. Solo risa, cercanía y una tensión que ambos fingimos no notar. La segunda vez ya no fingimos. Me dijo que no quería perder la oportunidad de ser feliz otra vez. Que conmigo se sentía vivo. Que llevaba años sintiéndose atrapado. Yo le creí. No fue una aventura impulsiva. Fue algo que creció. Nos escribíamos todos los días. Nos veíamos fuera del trabajo. Sí, llegamos a cruzar la línea física. No fue casual. No fue una noche borracha. Fue una relación en construcción. Yo sabía que estaba mal. Pero en mi cabeza había una narrativa que lo hacía soportable. Su matrimonio ya estaba terminado. Ricardo hablaba del futuro conmigo. No con fechas exactas,
pero con intención. Decía que necesitaba organizar lo legal, que no quería lastimar a sus hijos, que todo debía hacerse con cuidado. Y yo esperé. No lo presioné. No hice escenas. No pedí pruebas. Solo confié. Hasta el día en que mi teléfono de la oficina sonó, y una mujer al otro lado preguntó por mí usando mi nombre completo. ¿Camila? Dijo la voz, firme. Soy la esposa de Ricardo. Ese fue el momento exacto en que entendí que la historia que yo estaba viviendo no era la única versión que existía. Y lo que pasó después no solo puso en riesgo su matrimonio. Puso en riesgo mi trabajo. Y mi nombre. Actualización 1. No colgué de inmediato. La voz al otro lado de la línea no estaba gritando. No estaba histérica. Eso fue lo que más me descolocó. Era firme. Controlada. Sé que estás trabajando con mi esposo, dijo. Y sé que no es solo trabajo. Sentí el estómago hundirse. Miré alrededor. Estaba en mi escritorio. Compañeros caminando, teclado sonando, la normalidad intacta. Y yo con la esposa de mi pareja al teléfono. Creo que hay un malentendido, alcancé a decir. Fue lo único que me salió. Ella soltó una pequeña risa sin humor. No lo hay. Tengo mensajes. Tengo fechas. Tengo horarios que no cuadran. Mi garganta se cerró. No discutí. No confirmé. No negué. Ella bajó el tono. Solo quiero que sepas que él nunca me dijo que nos estábamos separando y que anoche durmió en mi casa. Esa frase me partió. No porque me sorprendiera que siguiera viviendo allí. Eso ya lo sabía. Sino porque el relato que yo tenía en la cabeza empezó a resquebrajarse. No voy a discutir contigo, continuó. Solo necesitaba escucharte respirar para confirmar que existes. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono varios segundos. Ricardo me había dicho que casi no dormía allí. Que la convivencia era puramente logística. Que la separación era cuestión de meses. Pero la esposa no sonaba como una mujer que estuviera firmando papeles de divorcio. Sonaba como alguien que todavía compartía cama. Le escribí a Ricardo inmediatamente. Tenemos que hablar. Ahora. No respondió durante 20 minutos que se sintieron como horas. Cuando apareció en mi oficina, cerró la puerta y me miró con una expresión que ya no era segura. ¿Qué pasó? Tu esposa me llamó. Su rostro cambió. No lo suficiente para parecer sorprendido. Lo suficiente para parecer molesto. No debió hacer eso. No preguntó qué había dicho. No preguntó cómo me sentía. ¿Está enterada de todo? Pregunté. Exagera. Ricardo. El silencio se hizo denso. Discutimos anoche, admitió. Sospechaba algo. ¿Y qué le dijiste? Que éramos compañeros. No, que nos estamos separando. No, que estamos terminando. No, que ya no hay matrimonio. Solo compañeros. Sentí algo frío subir por mi espalda. Me dijiste que dormían en habitaciones separadas. Es complicado, Camila. Complicado. La palabra más cobarde que existe cuando alguien no quiere asumir la verdad completa. ¿Te vas a divorciar? Me sostuvo la mirada unos segundos. Sí. Pero necesito tiempo. Ahí, por primera vez, algo dentro de mí dejó de estar convencida. No fue una pelea. No fue una ruptura. Fue una grieta. Pero la grieta se volvió abismo al día siguiente. A media mañana, Recursos Humanos me pidió pasar a su oficina. No fue una invitación casual. Fue una citación formal. Al entrar, estaban la directora de Recursos Humanos y el gerente general. Sobre la mesa, había impresos. Mensajes. Capturas. No sabía cómo los había conseguido. Pero estaban ahí. Camila, dijo la directora con tono medido, necesitamos hablar sobre una posible relación inapropiada dentro del departamento. Sentí el calor subir a mi cara.
Hemos recibido una comunicación externa, continuó, y estamos obligados a investigar. Externa. La esposa. No era solo un problema personal. Era un problema corporativo. Me preguntaron si existía relación sentimental. Si había intercambio de favores profesionales. Si se habían cruzado límites dentro de horario laboral. Contesté con la verdad. Sí, existía relación. No, no había intercambio de beneficios. No, no afectaba decisiones de trabajo. Pero en ese momento entendí algo brutal. Aunque el matrimonio fuera de él, el riesgo profesional era mío también. Al salir de esa reunión, sentí las miradas. Quizás imaginadas, quizás reales. Ricardo también fue llamado ese día. Pero cuando nos cruzamos en el pasillo, su expresión no era de miedo. Era de irritación. Como si el problema no fuera lo que había hecho, sino que lo hubieran descubierto. Esa noche llamé a mi hermana Paula. Le conté todo. Hubo un silencio largo del otro lado. Y luego dijo algo que no quería escuchar. Camila, tú sabías que estaba casado. No fue juicio. Fue realidad. Y por primera vez desde que empezó todo, no pude esconderme detrás de la narrativa del matrimonio muerto. Porque, muerto, o no, seguía existiendo. Y ahora, también existía un expediente en recursos humanos con mi nombre. Actualización 2. Después de la reunión con recursos humanos, lo primero que hice fue escribirle a Ricardo. Esto se termina. No hubo dramatismo. No hubo discusión larga. Solo esa frase. Me respondió casi de inmediato. No puedes tomar decisiones así por presión. Presión. Como si la llamada de su esposa y una investigación interna fueran una simple incomodidad. Le pedí vernos fuera de la oficina. Necesitaba mirarlo a los ojos sin paredes corporativas escuchando. Nos encontramos en un café cerca del trabajo. Esto no puede continuar, le dije antes de que se sentara del todo. Suspiró. Camila, mi esposa está reaccionando desde el miedo. Nada más. Ricardo, Recursos Humanos abrió una investigación. Eso se enfría. Estas cosas pasan. Lo dijo con una seguridad que ya no me tranquilizaba. ¿Te vas a divorciar? Pregunté otra vez, esta vez sin suavizarlo. Se pasó la mano por el cabello. No puedo ahora. Ahí estaba. ¿Por qué? Por mis hijos. Entonces no me prometas un futuro. Su tono cambió. No es que no quiera. Es que no puedo en este momento. No puedo. La frase que reemplaza al no quiero, cuando alguien quiere mantener opciones abiertas. No voy a ser tu espera, dije. Me miró como si yo estuviera siendo irracional. No estás siendo justa. Sentí algo romperse dentro. Justa es tu esposa, que llamó a mi oficina. No tuvo respuesta. Ese fue el cierre real. Pero la historia no se quedó ahí. 3 días después, la tensión en el trabajo era evidente. Compañeros más callados. Reuniones más frías. Conversaciones que se interrumpían cuando entraba. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Era martes, 11:15 de la mañana. La recepción llamó al departamento preguntando por Ricardo. Minutos después, escuché un tono elevado desde el pasillo. Salí. Verónica estaba allí. No era una mujer descontrolada. Era una mujer herida y furiosa intentando mantener dignidad. ¿Dónde está? Preguntó en voz firme. Algunos compañeros fingían no mirar. Ricardo salió de su oficina, pálido. No debiste venir, le dijo en voz baja. ¿No debí venir? Replicó ella. ¿Después de que me mintieras por meses? Luego me vio. No gritó mi nombre. No me insultó. Me miró. Y esa mirada pesó más que cualquier palabra. Tú sabías que estaba casado, dijo. No lo dijo como ataque. Lo dijo como constatación.
Yo asentí levemente. Porque, aunque quisiera justificarme, era verdad. Y tú, se giró hacia él, dijiste que solo era compañera. El silencio fue absoluto. Seguridad apareció. Recursos humanos bajó al instante. Nos separaron. Esa misma tarde, tanto él como yo fuimos llamados nuevamente. Esta vez no fue una conversación exploratoria. Fue formal. Había política interna sobre relaciones no declaradas entre miembros del mismo departamento. Sobre conflicto de interés. Sobre riesgo reputacional. Aunque la relación sea consensuada, dijo la directora de Recursos Humanos, la falta de transparencia nos pone en una posición delicada. Delicada. La palabra elegante para decir, esto puede escalar. Nos pidieron versiones por separado. Firmas. Declaraciones. La empresa no podía permitirse que la situación se hiciera pública ni afectara a clientes. Y ahí apareció la parte burocrática real. Nos explicaron que uno de los dos tendría que ser reasignado. Si no era viable, podría considerarse una salida negociada. Había riesgo disciplinario si se comprobaba afectación laboral. Salí de esa reunión con la certeza de que la historia romántica había muerto oficialmente. Ricardo me escribió esa noche. No era necesario terminar. Podíamos manejarlo. Lo leí varias veces. Manejarlo. Como si yo fuera una variable que ajustar. No me divorcio por mis hijos, pero quiero estar contigo. Esa fue la frase que terminó de aclararlo todo. No me estaba ofreciendo un futuro. Me estaba ofreciendo un espacio clandestino con fecha indefinida. Llamé a Paula. ¿Sabes qué es lo más fuerte? Le dije. Que todavía una parte de mí quiere creerle. Ella no dudó. No te enamoraste de él. Te enamoraste de la versión que te prometió, de la versión que creó para ti. Y esa frase fue más dura que la intervención de Recursos Humanos. Mientras tanto, el ambiente laboral se volvía insoportable. Reuniones tensas. Proyectos reasignados. Miradas incómodas. No era solo chisme. Era desgaste institucional. Y entonces Recursos Humanos nos citó nuevamente. Esta vez con un documento sobre la mesa. Un acuerdo. Y uno de los dos iba a tener que irse. Actualización final. La reunión definitiva fue un viernes a las 4 de la tarde. Ese tipo de horario donde ya sabes que lo que viene no es casual. Estaban la directora de Recursos Humanos, el gerente general y un asesor legal interno. No era una conversación informal. Era procedimiento. Nos explicaron la situación con un tono que mezclaba neutralidad y advertencia. La relación no fue declarada, dijo la directora. Hubo un incidente público en la oficina. Existe riesgo reputacional y conflicto interno en el equipo. No estaban juzgando moralmente. Estaban evaluando impacto. Nos ofrecieron dos escenarios. Reasignación inmediata de uno de los dos a otra área con menor exposición, salida negociada con compensación económica y carta de recomendación neutra. El problema era que en nuestro departamento no había realmente otra área viable. Y trasladar a uno implicaba desplazar a otro empleado. En términos prácticos, uno de nosotros debía irse. Ricardo habló primero. Yo tengo más antigüedad aquí. La frase cayó como un pequeño golpe sobre la mesa. No fue agresiva. Fue estratégica. Yo llevaba 2 años. Él llevaba 8. El mensaje implícito era claro, él tenía más peso estructural. Lo miré. No con odio. Con claridad. Estoy dispuesta a tomar la salida negociada, dije. Ricardo giró hacia mí sorprendido. No tienes que hacer eso. Lo dijo demasiado rápido, una frase salida de golpe. Porque sabía lo que significaba. Si yo me iba, el escándalo se enfriaba más rápido. Si él se iba, el matrimonio explotaba con más ruido. Recursos Humanos tomó nota. Me explicaron los términos. Indemnización proporcional. Acuerdo de confidencialidad. Carta laboral sin referencia al incidente.
Fecha de salida en 3 semanas. Firmé esa misma tarde. No por sacrificio. Por estrategia. Quedarme en un entorno donde cada mirada era sospecha no era reconstrucción. Era desgaste. Cuando salimos de la sala, Ricardo me alcanzó en el pasillo. No era necesario, insistió. Podíamos manejarlo mejor. Me detuve. Manejarlo significaba seguir escondiéndonos, estar siendo evaluados, aunque ya no hubiera nada. Yo no quería que esto terminara así. Tú no querías que nada cambiara, respondí. Su rostro mostró algo que no había visto antes. No miedo. Incertidumbre. No me divorcio ahora por mis hijos, dijo una vez más, pero lo que siento por ti es real. Ahí respiré profundo. Lo que sientes por mí no fue suficiente para elegir. Eso fue lo último que le dije en persona. Las semanas siguientes fueron tensas pero silenciosas. Recursos Humanos hizo su trabajo. El departamento fingió normalidad. Algunos compañeros me evitaron. Otros me enviaron mensajes privados de apoyo. Verónica no volvió. Y Ricardo dejó de insistir, por un tiempo. Mi último día fue discreto. Sin despedida grande. Sin discursos. Solo un correo formal anunciando mi salida, por decisión personal. Decisión personal. A veces las palabras corporativas maquillan demasiado bien la realidad. 2 meses después, ya trabajando en otra empresa, recibí su mensaje. Estoy iniciando el proceso de divorcio. Si todavía hay algo entre nosotros, podríamos intentarlo bien. Lo leí con una serenidad que antes no habría tenido. No era rabia lo que sentía. Era distancia producto de la decepción. Le respondí después de varias horas. No necesitabas divorciarte para demostrarme amor. Necesitabas hacerlo antes de empezar conmigo. No volvió a escribir. Con el tiempo supe, por terceros, que el divorcio sí ocurrió. Que la separación fue complicada. Que su reputación interna quedó marcada, aunque no perdió el puesto. Yo perdí mi trabajo pero gané algo más incómodo pero más sólido. Límites. Entendí que no fui víctima absoluta. Elegí involucrarme sabiendo que había una esposa. Elegí creer un relato incompleto. Elegí esperar. Pero también elegí salir cuando entendí que la promesa no tenía fecha. No fui la otra. Fui una mujer que aprendió que el amor no compensa la ambigüedad. Y que ningún futuro vale la pena si empieza con alguien que todavía está viviendo el pasado.